hace unos meses Verónica pasó por un stand que tuvimos con la revista La Tundra en el Artway Show y vino a presentar su libro, que en ese momento no pudimos leer, pero a mí particularmente me llamó muchísimo la atención el entusiasmo con el cual contaba de qué se trataba arquitectura poética. Así que un tiempito después tuvimos la oportunidad de conocerla, de hacerle una pequeña entrevista y ya de meternos, bueno, particularmente yo, meterme dentro del libro, ¿no? De lo que ella llama arquitectura poética. Verónica Corral es una escritora que está presentando su primer trabajo de poemas, pero no es una biografía poética, como ella bien lo describe. Nació en Bilbao, es profesora de español y formadora de profesores y está radicada aquí en Londres. ¿Querés contarnos un poquito más? ¿Cómo llegaste a vivir a esta ciudad? Gracias, Silvia. Un poquito más sobre mí. Bueno, sin extenderme demasiado, soy profesora de español para extranjeros y también investigadora en lingüística aplicada. Y mi carrera profesional se ha dirigido siempre a ese área específica. Bueno, me ha llevado a trabajar en universidades en España, en Estados Unidos y en otros lugares. Y bueno, la verdad es que como profesional pues, ha sido una experiencia muy enriquecedora. Y llegué aquí porque también era profesora de inglés para niños, un poquito más grandes que Emiliano. Y pues me imagino que como muchos de vosotros, ¿no? Llegas aquí por unos meses y de repente pues te ubicas aquí, ¿no? Y aquí estoy, trabajo como profesora, como bien ha dicho Silvia, y soy formadora de profesores de español para extranjeros. Y aquí vivo desde hace 3 años y aquí encontré al que hoy es mi marido y aquí estamos, ¿no? Bueno, esto en cuanto a mi parte profesional. Tu libro Arquitectura Poética recibe ese nombre también porque está organizado de una forma, porque vos ves que los poemas están relacionados en parte con un edificio, o sea, con una parte edilicia que puede tener los cimientos y las partes superiores. ¿Considerás entonces que los poemas también tienen una historia y que los poemas tienen partes con las cuales vos te sentiste reflejada, evidentemente? El libro se titula perdonadme, el libro se titula Arquitectura Poética porque entiendo los poemas como edificios en sí mismos, ¿no? Igual que un arquitecto puede mirar un edificio y distinguir la época, el estilo, nosotros podemos hacer lo mismo con los poemas, con la poesía, ¿no? Podemos ver el estilo del poema, ¿no? Y dice mucho del artista, ¿no? El arquitecto por naturaleza también es un creador y para mí también es un poeta, ¿no? Estoy segura que los arquitectos ven el edificio y lo invisible mucho antes de que se manifieste en lo físico, ¿no? Yo creo que el poeta, o yo por lo menos es mi experiencia, es igual, ¿no? Los poemas, sí, son edificios y igual que en la arquitectura o en la construcción de un edificio se tienen que utilizar materiales y materiales específicos de acuerdo al momento del proceso, ¿no? Al momento de construcción. Creo que esa misma idea yo la traslado a la poesía. Los poemas también son edificios y tienen sus propios materiales. Y no construimos con los mismos materiales todas las partes del poema. Esa es
esa es la idea fundamental de la arquitectura poética, ¿no? Por eso tiene ese título. Y bueno, pues tal y como el edificio tiene sus fases, los poemas también, a la hora de construirlos, de escribirlos, también tienen sus fases, ¿no? No sé si he contestado más o menos a la pregunta. Sí. A su vez, querés hacer partícipe al lector con este libro de la poesía, no solamente mostrar tus propias poesías, sino incitarlo a escribir su propia poesía, con sus propias palabras. El libro está dividido en 3 capítulos, donde se presentan 3 bloques, en 3 bloques con capítulos dentro de los mismos, en donde les presentas lo que vos llamás la llave del poeta. ¿Quieres explicarnos de qué se trata? Hoy porque me acompaña desde hace meses, ¿no? Para recordarme esa idea que estuvo presente en todo el proceso del libro, ¿no? Bueno, muchas veces pensamos que las poesías se escriben en lugares mágicos o en playas exóticas, en los lugares más ordinarios, más normales y más cotidianos de nuestra vida. Este libro empezó y la respuesta a la pregunta de por qué la llave surgió de una conversación tomando un café con mi marido. Él un día me dijo, si alguien me explicara la poesía, porque no la entiendo. Y entonces pues se me encendió la bombilla, que decimos en España, y dije, bueno, pues con respecto a mi poesía, yo lo voy a hacer, ¿no? Y la idea de este libro surgió de ahí, ¿no? Entonces quise en cada capítulo, y antes de introducir los poemas, quise dar la llave a modo de introducción. Es decir, la llave significa una invitación por parte del poeta a entender qué era lo que pasaba en ese momento de creación en mi vida. Y en esa introducción lo que intento es recrear la atmósfera en que esos poemas pues fueron escritos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué provocó ese poema? O, bueno, ¿qué sucedió, no? ¿O qué es lo que vi? No uso. Eso es lo que yo denomino la llave del poeta, ¿no? Entonces, recreando esa atmósfera, preparo un poco al lector a la introducción después de los poemas, ¿no? Para que con la llave del poeta en la mano pues los lea, los deguste y los experimente, pues quizá de una manera más profunda o quizá más cercana al poeta, ¿no? Y terminando cada capítulo, quise dar un paso más y quise lanzar un reto al lector, ¿no? Quise que el lector escribiera su propio verso, ¿no? Y al final de cada capítulo se me ocurrió hacer unas preguntas para provocar respuesta en el lector, ¿no? Claro, esto es lo que tiene este libro, que si bien Verónica dice que la poesía no es mágica, yo creo que a través de este libro sí, un poco lo es, porque uno empieza a leer las poesías que ella escribió. Previamente había explicado brevemente en qué estaban inspiradas, y luego de leer esas poesías aparecen unas preguntas, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo del silencio o la soledad, que es uno de los que a mí particularmente más me gustó, y ella hace unas breves preguntas que uno responde y después uno queda con ganas de escribir y las palabras surgen solas. Creo que es sin ningún tipo de censura. Realmente está con sus palabras, con su historia y con este libro que provoca realmente eso en el lector. Otro de los capítulos que también me llegó mucho fue el de la nostalgia, y
y también aquellas poesías donde hablas del origen, precisamente porque hablas de tu tierra. Entonces me gustaría que nos contaras un poco, si bien naciste en Bilbao, tenés una relación muy fuerte con Extremadura. ¿Nos querés Con contar? Extremadura. Extremadura, yo sé que muchos de vosotros, bueno, pertenecéis, venís de América, ¿no? De América del Sur. No todo el mundo conoce Extremadura, incluso en España, en la península, hay mucha gente que, bueno, sabe dónde está, lo puede localizar geográficamente, pero no ha estado nunca, no es una gran desconocida. Extremadura está en el suroeste de España, cerca de Andalucía, y mi madre es de allí. Entonces, cuando yo era pequeñita, tuve la oportunidad de pasar grandes temporadas con ellos, y eso marcó la diferencia, ¿no? Una niña de ciudad, de repente, pues ir a vivir a un pueblito perdido en el sur de España, ¿no? Y en la España franquista. Entonces había un gran contraste en las ciudades, sobre todo ciudades industriales como es Bilbao en el norte, con un pueblito donde, bueno, pues o sea, yo andaba con chancletas todo el día, la verdad es que llovía muy poquito, y en Bilbao llovía muchito. Entonces, después, bueno, pues después de esas temporadas yo volvía a mi casa, ¿no? A mi ciudad. Y la verdad es que mi infancia, mi adolescencia y mi juventud primera estaba marcada por una nostalgia muy fuerte por esa tierra. Quizá no es tan difícil de entender, porque ahora, por ejemplo, cogemos un avión, todos somos mayores de edad, y cogemos un avión y si podemos y el trabajo nos lo permite, nos plantamos en el sitio donde queremos, ¿no? Pero cuando uno es niño, depende de los padres, ¿no? Y tienes que, bueno, pues esperar hasta que el padre dice puedes ir, o llegan las vacaciones, y esa espera hacía que Verónica sintiera nostalgia, anhelo, todo eso se multiplicaba, se intensificaba, ¿no? Y está reflejado en los poemas, ¿no? Para mí Extremadura canto a Extremadura como la vieja tierra, es el origen para mí, yo me identifico con esa tierra. Me imagino que como muchos de vosotros os identificáis con vuestra tierra, puede ser Colombia, Argentina, o el pueblo de los abuelos, por ejemplo, ¿no? El pueblo de los ancestros. Las raíces están muy marcadas aquí, y la nostalgia, hay muchos poemas, sí, hay muchos poemas de nostalgia, ¿no? Por volver, nostalgia por volver a la tierra, ¿no? Y tu abuela también fue una gran maestra para vos. Sí, gracias por preguntar. Bueno, pues gracias por preguntar, Silvia, porque además la honra y así la recordamos, la recuerdo aquí. Quizá Extremadura, y me he dado cuenta al empezar a hablar de este libro, no me había dado cuenta antes, hay cosas que están en el inconsciente y de repente, hablando de tu libro, hablando de lo que has escrito, de repente te escuchas y dices, ay, fíjate, pues es esto. Yo siempre hablo en mis poemas de la vieja Extremadura, de la legendaria Extremadura, de la Extremadura sabia, que te enseña, que te muestra, si dejas que te enseñe, si la escuchas. Y entonces me di cuenta de que Extremadura para mí no es una mujer joven, es una mujer vieja, es una mujer sabia, que no se da a cualquiera. Y entonces me di cuenta de que era como una abuela, ¿no? Y entonces me di cuenta ahí de esa relación, ¿no? Nostalgia a la tierra, nostalgia a tus ancestros, a tus abuelos. Mi abuela, bueno, pues me imagino que como muchos de vosotros, siempre hay alguien, ¿no?, que nos marca, sobre todo si ha estado en nuestra infancia. Los abuelos tienen algo de mágico, ¿no? Esos cuentos, esas historias, esa sabiduría, que desde la inocencia de un niño es como si te abrieran una enciclopedia, ¿no? Y esa fue mi abuela para mí, una gran enciclopedia de la vida. Y está aquí. Gracias por preguntar.
¿qué le dirías a alguien que nunca en su vida ha escrito una poesía, que no se atreve porque no cree ser capaz de hacerlo? Yo le diría, siéntate, coge papel y boli y ya verás qué sorpresa te vas a llevar. Creo que una de las cosas más bonitas sobre la poesía es que, bueno, primero, la herramienta de la escultura o de la pintura, ese don, ese talento, quizá no todos lo tenemos, pero gracias a Dios y hoy en día la herramienta de la escritura la tenemos todos, ¿no? Entonces es algo que podemos utilizar y simplemente si hay personas, Silvia, que es verdad que dicen, yo no tengo esa sensibilidad, yo no tengo ese don de expresión, yo no la entiendo. Bueno, yo lo respeto y puedo estar de acuerdo hasta cierto punto que no todos tenemos los mismos dones, pero sí que yo diría a esa persona, si a ti te emociona una canción, puedes escribir poesía y te va a emocionar. Necesitamos estar en soledad para escribir, necesitamos ser honestos con nosotros mismos y dejar que nuestra alma se abra, ¿no? Y dejarla que se exprese de manera... Ser honestos y dejar que se exprese a su modo y manera, porque para mí el lenguaje del alma es la poesía. Cuando dejas que tu alma se exprese, no te sale el gato espera un rato. No sale eso, sale poesía. Y la verdad es que es un ejercicio magnífico, es sanador. Dejar que tu alma se exprese, ¿no? Y que exprese esa vida tan intensa que se vive desde el alma, ¿no? Más de uno, precisamente porque creo firmemente en esto, fue algo que yo quise hacer, ¿no? Y quise poner la guinda al final de cada capítulo, abriendo la puerta al lector y dejándole que escribiera en mi libro. Que si escribe, pues ya no será solo mío, ¿no? No será arquitectura, será arquitecturas, ¿no? Entonces, bueno, ese es el reto y esa es la invitación. Más de una persona se llevará una sorpresa. Pues si se da la oportunidad. Eso es lo que yo denomino la llave del poeta, ¿no? Entonces, recreando esa atmósfera, preparo un poco al lector a la introducción después de los poemas, ¿no? Para que con la llave del poeta en la mano, pues los lea, los deguste y los experimente, pues quizá de una manera más profunda o quizá más cercana al poeta, ¿no? Y terminando cada capítulo, quise dar un paso más y quise lanzar un reto al lector, ¿no? Quise que el lector escribiera su propio verso, ¿no? Y al final de cada capítulo se me ocurrió hacer unas preguntas para provocar respuesta en el lector, ¿no? Claro, esto es lo que tiene este libro, que si bien Verónica dice que la poesía no es mágica, yo creo que a través de este libro sí, un poco lo es, porque uno empieza a leer las poesías que ella escribió. Previamente había explicado brevemente en qué estaban inspiradas, y luego de leer esas poesías aparecen unas preguntas, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo del silencio o la soledad, que es uno de los que a mí particularmente más me gustó. Y ella hace unas breves preguntas que uno responde y después uno queda con ganas de escribir y las palabras surgen solas. Creo que es sin ningún tipo de censura. Realmente está con sus palabras, con su historia y con este libro que provoca realmente eso en el lector.
Otro de los capítulos que también me llegó mucho fue el de la nostalgia y, y también aquellas poesías donde hablas del origen, precisamente porque hablas de tu tierra. Entonces me gustaría que nos contaras un poco, si bien naciste en Bilbao, tenés una relación muy fuerte con Extremadura. ¿Nos querés contar? Con Extremadura. Extremadura, yo sé que muchos de vosotros, bueno, venís de América, ¿no? De América del Sur. No todo el mundo conoce Extremadura, incluso en España, en la península, hay mucha gente que, bueno, sabe dónde está, lo puede localizar geográficamente, pero no ha estado nunca, no es una gran desconocida. Extremadura está en el suroeste de España, cerca de Andalucía, y mi madre es de allí. Entonces, cuando yo era pequeñita, tuve la oportunidad de pasar grandes temporadas con ellos, y eso marcó la diferencia, ¿no? Una niña de ciudad, de repente, pues ir a vivir a un pueblito perdido en el sur de España, ¿no? Y en la España franquista. Entonces había un gran contraste en las ciudades, sobre todo ciudades industriales como es Bilbao en el norte, con un pueblito donde, bueno, pues o sea, yo andaba con chancletas todo el día, la verdad es que llovía muy poquito, y en Bilbao llovía muchito. Entonces, después, bueno, pues después de esas temporadas yo volví a mi casa, ¿no? A mi ciudad. Y la verdad es que mi infancia, mi adolescencia y mi juventud primera estaba marcada por una nostalgia muy fuerte por esa tierra. Quizá no es tan difícil de entender, porque ahora, por ejemplo, cogemos un avión, todos somos mayores de edad, y cogemos un avión y si podemos y el trabajo nos lo permite, nos plantamos en el sitio donde queremos, ¿no? Pero cuando uno es niño, depende de los padres, ¿no? Y tienes que, bueno, pues esperar hasta que el padre dice puedes ir, o llegan las vacaciones, y esa espera hacía que Verónica sintiera nostalgia, anhelo, todo eso se multiplicaba, se intensificaba, ¿no? Y está reflejado en los poemas, ¿no? Para mí Extremadura canto a Extremadura como la vieja tierra, es el origen para mí, yo me identifico con esa tierra. Me imagino que como muchos de vosotros os identificáis con vuestra tierra, puede ser Colombia, Argentina, o el pueblo de los abuelos, por ejemplo, ¿no? El pueblo de los ancestros. Las raíces están muy marcadas aquí. Y la nostalgia, hay muchos poemas, sí, hay muchos poemas de nostalgia, ¿no? Por volver, nostalgia por volver a la tierra, ¿no? Y tu abuela también fue una gran maestra para vos. Sí, gracias por preguntar. Bueno, pues gracias por preguntar, Silvia, porque además la honra y así la recordamos, la recuerdo aquí. Quizá Extremadura, y me he dado cuenta al empezar a hablar de este libro, no me había dado cuenta antes, hay cosas que están en el inconsciente y de repente, hablando de tu libro, hablando de lo que has escrito, de repente te escuchas y dices, ay, fíjate, pues es esto. Yo siempre hablo en mis poemas de la vieja Extremadura, de la legendaria Extremadura, de la Extremadura sabia, que te enseña, que te muestra, si dejas que te enseñe, si la escuchas. Y entonces me di cuenta de que Extremadura para mí no es una mujer joven, es una mujer vieja, es una mujer sabia, que no se da a cualquiera. Y entonces me di cuenta de que era como una abuela, ¿no? Y entonces me di cuenta ahí de esa relación, ¿no? Nostalgia a la tierra, nostalgia a tus ancestros, a tus abuelos. Mi abuela, bueno, pues me imagino que como muchos de vosotros, siempre hay alguien, ¿no?, que nos marca, sobre todo si ha estado en nuestra infancia. Los abuelos tienen algo de mágico, ¿no? Esos cuentos, esas historias, esa sabiduría, que desde la inocencia de un niño es como si te abrieran una enciclopedia, ¿no?
Y esa fue mi abuela, para mí una gran enciclopedia de la vida. Y está aquí. Gracias por preguntar. ¿Qué le dirías a alguien que nunca en su vida ha escrito una poesía, que no se atreve porque no cree ser capaz de hacerlo? Yo le diría, siéntate, coge papel y boli y ya verás qué sorpresa te vas a llevar. Creo que una de las cosas más bonitas sobre la poesía es que, bueno, primero, la herramienta de la escultura o de la pintura, ese don, ese talento, quizá no todos lo tenemos, pero gracias a Dios y hoy en día la herramienta de la escritura la tenemos todos, ¿no? Entonces es algo que podemos utilizar y simplemente si hay personas, Silvia, que es verdad que dicen, yo no tengo esa sensibilidad, yo no tengo ese don de expresión, yo no la entiendo. Bueno, yo lo respeto y puedo estar de acuerdo hasta cierto punto que no todos tenemos los mismos dones, pero sí que yo diría a esa persona, si a ti te emociona una canción, puedes escribir poesía y te va a emocionar. Necesitamos estar en soledad para escribir, necesitamos ser honestos con nosotros mismos y dejar que nuestra alma se abra, ¿no? Y dejarla que se exprese de manera... Ser honestos y dejar que se exprese a su modo y manera, porque para mí el lenguaje del alma es la poesía. Cuando dejas que tu alma se exprese, no te sale el gato espero un rato. No sale eso, sale poesía. Y la verdad es que es un ejercicio magnífico, es sanador. Dejar que tu alma se exprese, ¿no? Y que exprese esa vida tan intensa que se vive desde el alma, ¿no? Más de uno, precisamente porque creo firmemente en esto, fue algo que yo quise hacer, ¿no? Y quise poner la guinda al final de cada capítulo, abriendo la puerta al lector y dejándole que escribiera en mi libro. Que si escribe, pues ya no será solo mío, ¿no? No será arquitectura, será arquitecturas, ¿no? Entonces, bueno, ese es el reto y esa es la invitación. Más de una persona se llevará una sorpresa, si se da la oportunidad. De diversos escritores, está Neruda, Hernández, ¿en qué te basaste para elegirlos? ¿Son tus escritores preferidos? Sí, la verdad es que hay más, ¿no? Pero para este libro y por la temática que tocaba y por la gramática, ¿no? que decidí para este libro, su forma, decidí ciertos poemas, otros muy buenos que me gustan se quedaron fuera, pero bueno, son estrofas de mis maestros. Y quise empezar cada capítulo pues honrándoles a ellos, después mis poemas y cerrando cada capítulo pues con toda mi esperanza e ilusión en que lo cerrarán los lectores, ¿no? Con sus propios poemas, ¿no? Esa es la gramática del libro, la forma del libro, ¿no? Y bueno, pues si lo abrís podréis ver a Pablo Neruda, podréis ver a Miguel Hernández, que sinceramente es mi favorito, por lo sencillo, ¿no? Es tan sencillo que qué difícil es. Lorca, Antonio Machado, me enamoró desde niña su sencillez, su buen hacer. Y Jiménez, claro, Mistral también, ¿no? Una mujer. ¿Cuál es tu parte preferida? ¿Cuál disfrutaste más escribiendo? Disfruté mucho escribiendo la introducción o la llave del capítulo de Nostalgias, que me gustaría
probablemente una de las que más me gusta. Muy bien. Quizá para que os llevéis un poco una idea de un poco cómo está estructurado cada capítulo. ¿Qué página es? ¿52? 51. Tú el poema. Por ejemplo, uno de los capítulos es sobre la nostalgia, si me permitís, nos encantaría leer. Y voy a empezar por el maestro, Juan Ramón Jiménez, que es el que abre, los maestros abren los capítulos. Y hay un algo de pena insondable en los ojos sin lumbre del cielo, y las largas miradas se pierden en la nada sin fe de los sueños. La nostalgia, tristísima, arroja en las almas su amargo silencio, y los niños se duermen soñando con ladrones y lobos hambrientos. Y bueno, pues con este sentimiento de nostalgia y tristeza, ¿no? Juan Ramón Jiménez pues nos la describe, ¿no? Y bueno, esta es la pequeña introducción a modo de llave, y después van los poemas. Nostalgia a la tierra amada. Cuando tu identidad se refleja tan claramente en una tierra, vivir lejos de ella te produce nostalgia. En mis años vividos separada de ella, la soñaba, la visitaba, la añoraba como un niño añora las tardes de sol en la playa. La nostalgia es un vestido que nos acompaña en esos momentos de lejanía. Es lo único que tenemos de ella y nos lo ponemos. La nostalgia y sus colores son la medida de nuestro amor por esa patria, por esa tierra. Ella sabe construir a su manera su particular relación con aquello amado. Y habrá días que nos vestiremos de nostalgia para escribir, para hablar, para cantar y crear. Esos vestidos serán poemas, canciones, fados, diarios, pinturas y esculturas que hablarán de cómo vivimos el exilio de lo amado. Y somos en la nostalgia aquello que fuimos nuevamente, fervientemente, hablando con profundo amor o desespero sobre aquello de lo que nos sentimos separados, como arrancados, y queremos volver a ser en ella. Queremos simplemente volver, solo eso, volver. Esta sería la introducción al capítulo de la nostalgia y recreando esa atmósfera, ¿no?, de nostalgia, pues ahora vienen los poemas. Nostalgias vestidas 3. Olvidar quisiera aquellos campos dormidos, su respiro inmenso bajo el mirar de los olivos. Recorrer en sueños como tantas noches, silenciosa y callada, el camino polvoriento. Andar las solitarias callejuelas, arrastrarme cual sombra de algún perdido farol por sus umbrales. Y no recordar lo nunca perdido, para seguir soñando muy lejos, desde algún rincón dormido. Quizá allá arriba, en lo alto del campanario, contemplando la subida de los jornaleros al campo. Y olvidar nunca quisiera el camino al pilar, las cansadas lavanderas que en mi oído de niña todavía alcahuetean. Lejos estoy, era niña amaneciendo, y ya voy hacia el lucero del alba, cogiendo la mano serena de mi abuela. Bueno, les agradecemos a todos por haber venido, por haber sorteado el viento y haberse animado a salir. Y los invitamos a quedarse un rato para compartir con Verónica un poco más de charla
sobre su libro y si le quieren preguntar algo ya en forma privada. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego, buenas noches. Good.